Hola, hola familia del corazón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz viernes. Viernes. Ahora sí, no me quedé como la vez pasada, que según yo no le di al botón y ya había empezado según yo ya había empezado la transmisión. Y no. Así me fui hablando durante media hora. Bienvenidos todos los que van llegando. María Encines, buenos días querido hermano, aquí por tu valiosa información, bendiciones. Gracias Marilena. María Encines, perdón. Y bueno, familia, no sé si el chat está activado. Ok, bueno, si no, ahorita se irán conectando. Se me hace extraño porque cuando llego ya están muchos. Trista, bienvenida, hermanita. El tema de hoy, familia, con el cual nos vamos a arrancar, es, primero que nada, hoy voy a enfocarme mucho en sus preguntas y respuestas, ya que a veces no me da tiempo para hacerlo. Vamos a enfocarnos mucho en las preguntas y sus respuestas de todos estos cambios, como la revaluación, Gesara Nesara, bonos y divisas, ¿vale? Y vamos a hablar de la energía femenina. Feliz Día Internacional de la Mujer, mujercitas hermosas, feliz día. Pues bueno, aquí su servidor, como siempre, un gustazo estar con ustedes. Bienvenidos todos los que van llegando. Buenas tardes a todos. Buenas noches por allá en Europa. En España creo que es donde más nos ven, ¿no? Alguno que otro amigo de mexicano, latino que vive allá en Europa, pues también buenas noches. Bien. Pues bueno, la energía femenina en estos tiempos de cambios de la era. Perdón si oye mucho ruidito, pero hace mucho calor el día de hoy en México. En Ciudad de México, y el ventilador del CPU es un poquito escandaloso, entonces no sé si molesta un poco. Si no, díganme, cambio de micro y trato de reducir, pero si no, vamos así, como ven. Ok, espero no sea muy molesto. La energía femenina en esta era de Acuario es la que va a regir, ya que la energía masculina ha estado ya en decadencia durante pues, ya algunos siglos. Como todo, aquí en algunas épocas o eras anteriores, regía la energía femenina, fue degradándose, decayendo, y después entró en su apogeo la energía masculina. Y así ha sido durante eones y eones en la Tierra, ¿vale? Posiblemente en otros planetas también. Y no sé qué, tengo un piripitipi aquí que no me deja en paz. Bueno, entonces les decía que ahora le toca a la energía femenina guiarnos, llevarnos por el buen camino. ¿Se han dado cuenta, cierto o no? No es porque yo haga menos a los hombres, no. Digo, pues oye, hombre, el punto aquí es que se han dado cuenta que todo lo que es espiritualidad, lo que son ir a un retiro, ir a una meditación, a una sanación, algo holístico, la mayoría son mujeres. Quien ha ido a estos grupos, estas sanaciones, se dan cuenta que la mayoría son mujeres. Poco a poco ya ha ido aumentando un poquito más la presencia de los hermanos, del género masculino. Pero en general casi siempre se presentan, la mayoría son mujeres. Entonces, pues es hora de aprender de ustedes. Tienen que ponerse las pilas bien fuerte, bien bonitas. ¿Por qué? Porque van a guiarnos también con su ternura, su cariño, su amor. Aquí la guía es con mucho, mucho amor, mucha energía femenina, pero amorosa. A fregadazos no, créeme que no vamos a entender. Nadie ha hecho aprenda fregadazos. Fara, ¿qué tal? Bienvenido, mi hermano. Felicidades a todas las amitas y gracias por tenernos la madre Gaia. Claro que sí, mi hermanito. Ajo. Ok, ahorita nos vamos con sus preguntas. Permítame tantito, José Luis, y los que vayan preguntando, porque déjenme terminar mi tema y con todo gusto les contesto. Vale. Entonces, en esta era hermosa de Acuario, que va a ir regida principalmente, dirigida por la energía femenina, no solamente quiere decir que las mujeres ahora va a haber matriarcado. No, aquí va a ser una equidad muy bonita, en donde ya no se va a dejar de menos a la mujer. Y ellas van a enseñarnos a despertar nuestro lado femenino. Todo hombre que tiene muy despierto el lado femenino es un hombre muy intuitivo, que está abierto a dones, a sanaciones, a cuestiones muy elevadas o muy elevadas de conciencia. Obviamente, ¿por qué? Porque si es hombre, tiene activado bien su lado femenino o bien trabajado su lado femenino, es altamente posible que sea una persona que pueda ayudar perfectamente bien tanto a hombres como a mujeres. Pero de ahí se aprende. De ahí es donde vamos a aprender todo lo hermoso, ¿no? Del lado de la energía femenina. De las mujeres, obviamente, pero porque ellas
obviamente está despertado su lado femenino. Hay mujeres que tienen muy despierto su lado masculino y hombres que tienen mucho más despierto su lado femenino. Ya los conocemos, las preferencias aquí no son marginadas, ni es nadie discriminado por su género. Al contrario, pues es un ser humano como cualquier otro, nada más una preferencia sexual. Y ahí se fregó, a la fregada a los demás. No hay por qué criticar a nadie. El punto es que también en cuestiones emocionales llega a haber un poco de conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque si una mujer tiene muy arraigado, muy fuerte su lado masculino, no va a haber una cuestión emocional muy estable, ¿vale? Y también un hombre que tenga su lado femenino muy despierto, sea gay, homosexual o no, no importa, va a haber problemitas en conflicto. Hay que buscar una armonía. Yo no le llamo equilibrio. Yo la palabra equilibrio me suena, a mí no me gusta, en lo particular porque el equilibrio para mí es estático. Y si ustedes observan el símbolo, le dicen yin yang, pero es el símbolo del Tao. Nos habla de movimiento, de una sinergia, hay energía y moviéndose. Es armonía entre lo bueno y lo malo, lo oscuro y lo claro, lo blanco y lo negro. ¿Vale? Tenemos que encontrar una armonía. Palomita, ¿qué tal? Qué gusto, hermanita. ¿Cómo estás? Palomita Vázquez dice, hola, buenas tardes. Calurosa, mucho. Según mi experiencia anteriormente, fui muchas veces hombre. Y ahora que me ha tocado ser mujer, he podido trabajar más lo espiritual. Bueno, eso creo yo. Sí, hermanita, definitivamente. Muy de acuerdo contigo. Pues es que la idea es aprender de ambas partes. Se cree que hemos sido de todo. Hemos sido hombres, hemos sido mujeres, hemos sido mujeres con preferencia de mujeres, hombres con preferencia de hombres y así, ¿vale? Pero dicen que todo es un para qué, para aprender. Vamos a llamarle karma también. Vamos a poner que alguien que es homofóbico es y nunca trabajó esa parte, siempre murió odiando a las personas que tienen estas preferencias. El problema es que muy probablemente le toque en su siguiente vida ser uno de ellos. Alguien como Hitler, que odiaba a los judíos, es probable que en su siguiente vida le tocara ser judío. Y así lo que más odias se te va a presentar. ¿Para qué? Para que prendas todo el odio que mandaste y ahora lo tengas recibido. Y no es un castigo. Karma significa, de hecho, literalmente en sánscrito, significa aprendizaje, no castigo. Mucha gente dice, ojalá te va a llegar tu karma, como diciendo, Dios te va a castigar. No, no es cierto. Pues qué bueno, yo le diría, qué bueno que me va a llegar mi karma porque así voy a aprender lo que quizá no estoy pudiendo ver. ¿No? De eso se trata. Y bueno, pues feliz días a las mujeres. Felicidades, mujercitas lindas. Gracias por ayudarnos a llevar esta energía lo más sutil posible, porque la energía masculina está muy fuerte. Estamos pasando un vaivén durísimo de energías contradictorias, emociones, y ustedes son las que nos ayudan a centrar muchas cosas emocionalmente. Yo le agradezco mucho a mi dualidad, a Fabi, que amo y respeto mucho, de verdad, que pobrecita, le hago ver la verdad su suerte, le hago que aprenda mucho, pero también me ayuda a aprender mucho a mí. Ya nos vamos enseñando los dos, pero con amor, eso es lo principal. Vale, vámonos con sus preguntas. Ahora sí, hermosa familia. Antes de eso, ha habido algunas noticias importantes. Dentro de lo que he estado revisando toda esta semana, independientemente del en vivo que tuvimos el lunes, porque se los debía del viernes que no pude, y ya al final cuando pude, sinceramente ya estaba yo muy cansado, no tenía nada de ganas. Han estado las energías muy fuertes, el calor ha estado muy fuerte, independientemente de eso, ha estado moviéndose cosas interesantes. Proletario 1 habla en X, en su canal en su lugar de XX, lo que antes era Twitter. Es un informante serio. Habla precisamente de que hay una entrada inminente de Irak a la OMC, cosa que no ha sucedido. Ya en algunos canales en Telegram lo dieron por firme, ya está, ya Irak está en la OMC. No está en ninguna Organización Mundial de Comercio, no está. Es muy importante que esté, extremadamente importante, pero no, aún no lo está. Vale. Entonces, familia, hasta que no se diga lo contrario, vengan nuevas noticias, no va a haber tal. Un rechinidito raro. A ver, espérenme. Ya, parece que ya lo corregí.
un falsito contacto con uno de los cables. Pero bueno, esa es una buena que parece que es inminente. Por otro lado, pues el $2,127 la onza de oro se está disparando. Ojo, no estoy sugiriéndole a nadie que vaya, corre, compre oro. No, a mí no me interesa ni estoy promoviendo nada. Yo no, aquí cada quien invierte lo que le pega a su gana. Y va a seguir subiendo. Va a ser un tiempo, posiblemente una década, posiblemente menos. Pero después el oro no va a valer nada. Va a ser únicamente pues, adornito o servirá para algunas funciones de cuestiones tecnológicas. Después nada más para eso va a ser. ¿Por qué? Cuando ya no tenga importancia el dinero. Permiso, familia. Hubo un corte importante el martes, ¿no? De la, ¿cómo se llama? La red, bueno, la plataforma de Meta y todos sus demás subplataformas como es principalmente el corte fue en YouTube, no, en Facebook y en Instagram. Yo ya no tengo Instagram, no me interesa. Casi todo lo que es de Meta voy a tratar ya de deshacerme de ello. Desgraciadamente estoy muy metido todavía, tengo muchos pendientes que va quitando poco a poco de Facebook, pero no quiero hacerlo todavía, pero no me encanta. Ahora, la buena noticia de que hay dos cuestiones aquí de que es probable que por el cual fue el corte. Les voy a contar que hace algunos años, que fue por ahí de 2019, casi seguro que fue en 2019, hubo o principios de 2020, hubo un corte importante también en Facebook. Ahí se cree que nada más fue Facebook. Un poquito se fue ahí el WhatsApp, pero Facebook también le fue mal. El punto es que después, cuando se recuperan del corte en Facebook, los ingenieros de ahí se dan cuenta que alguien estaba vendiendo el dominio de Facebook. O sea, quien comprara el nombre de Facebook podría comprarlo y pedirle a Facebook que, oye, tú estás usando mi dominio, así sea tu nombre, estás usando mi dominio, yo lo compré y te voy a cobrar 10,000 millones al mes. Obviamente las leyes estadounidenses se dan cuenta que esto fue un hackeo, pero fue una tipo broma, como diciendo algo pesado. Miren, lo que pudimos hacer, lo logramos. Nos metimos a Facebook y logramos vender, pusimos a la venta su dominio, aparte les dimos un apagón. Acto seguido se cree que después le llega un mensaje a Mark Zuckerberg, y no solamente a Mark Zuckerberg, en las oficinas centrales de Facebook, a todos los servidores, a todos los servidores y a las pantallas de los repetidoras del servidor, una leyenda que decía, dirigida a Mark Zuckerberg, decía, o le bajas a tu censura, o esto va a continuar. Y créanme, le hicieron perder millones y millones de dólares ahí. Cosa que en este corte no dudo tantito que también hayan perdido millones. De hecho, dicen que en la bolsa de valores, Facebook se empezó a ir para abajo, Grupo Meta se empezó a ir para abajo fuertísimo con esos cortes. Por una hora a una hora y media que duró el corte. Se cree que después de este corte ya no se recuperó el poder. Ojo, no quiero decir que yo digo es la verdad. Ojalá que ese informe que yo les estoy dando sea verdad. A mí me encantaría que fuera verdad. ¿Por qué? Sí, se compran colchones, bueno, el lata. En fin, cada es un trabajo, que trabaja como pueda. Pero bueno, pero no, que no se metan con los demás, caramba. Aquí estoy los sonidos. Pero bueno, el punto es que es probable, hay una pequeña posibilidad de que ya no estén en control del Zuckerberg o de los oscuros, que mejor dicho, aquel nada más es un monigote que pone su cara de representante, pero en realidad ya sabemos quiénes son los dueños. Se cree que perdieron el poder ante la plataforma de Meta. Yo quiero empezar a hacer algunas pruebas. Si a alguien le han bloqueado, le han quitado un video por algún tema, no lo he hecho, estaba pensando hacerlo, pero tengo 1000 cosas en la cabeza y no lo he hecho. Pero sería muy interesante, familia, mandar algo de lo que antes prohibían y a ver si se queda. ¿No? Muy sencillo, si manda uno, por decir, algo que destape la verdad acerca del animalillo infeccioso que andaba por ahí, por el cual fuimos encerrados, y la aplicación en el brazo, sería importante si sube alguien que diga, por decir uno de los doctores por la verdad, subir un video de él, de ella, quien sea. Y si no lo censuran, quiere decir que efectivamente ya no estaría a las órdenes de los oscuros. Será excelente. Hagamos la prueba.
¿quién quita? Si no, si lo censuran quiere decir que no, pero fue una buena advertencia de que algo se les está cayendo a pedazos. Cualquiera de los dos modos es buena noticia, ¿no? Cualquiera de estas dos circunstancias es muy buena noticia. Vale. Las energías a nivel planetario están fuertísimas a nivel solar. El sol está con todo lo que da por acá. Todavía no acaba el invierno y ya tenemos unas temperaturas de, ahorita les digo, bueno, por acá lo checo. Ayer anduvimos cerca de 30, no dudo que lleguemos casi a 30, ya pasamos de 30 grados aquí en Ciudad de México. Pero bueno, no hay nada de aire, que eso está todavía peor. El nivel de calidad del aire está muy mal, de mucha contaminación. Muchos coches que aunque son casi nuevos les pidieron que no circuláramos y pues ni modo, no se pudo. Ayer me tuve que ir en camioncito y estuvo padre. Nos fuimos a dar una vuelta con Fabi, comimos afuera, pasamos de regreso al tianguis, comimos unos tacos bien ricos y hicimos nuestro tianguis y nos regresamos en camioncito y en taxi. Pero bueno, está padre. Dígame también. ¿Qué dice? Ahora sí, vámonos con sus preguntas. Voy a agarrar de adelante para atrás. Así es que aguánteme. Inicio con la que acaba de poner Juan Restrepo. Voy hacia atrás y luego me voy para adelante, ¿vale? Dice Juan Restrepo, Liberación Planetaria todavía no tiene canal. Sí, mi hermano, lo que pasa es que ya no sube. Está en Telegram, tiene su canal de Telegram, pero en YouTube ahorita ya no está subiendo nada, ¿vale? Por lo pronto está enojado con YouTube, que va a subir hasta que se quiten los oscuros de esta plataforma, va a seguir subiendo cosas. Tiene razón en cierta forma, más que le desmonetizaron su canal, pero bueno, eso ahora no me importa. Dice, yo me contó, dice, mira hermano, yo ya sabía que tarde o temprano iba a esto. Me estaba emocionando porque empezaba a ganar un dinerito. Sin embargo, me censuran, me quitan la monetización, los manda a la chingada. Pero yo voy a seguir transmitiendo. No por aquí, porque me encabrona que me censuren las cosas. Ahora me voy mejor para allá, a Telegram, y ahí a ver quién carajos me censura. Y sí, entonces por allá. Ando por ahí ocupado haciendo cosas. Dice que le he dicho, oye, no ha subido mucha información de repente. Dice, sí, a veces no he tenido chance, pero ahí estoy al pendiente. Ahí sigue, la verdad que es bueno. Ahora, mis hermanos, antes quería decirles también, familia, esto. Yo no soy ningún gurú. Yo no soy ningún gurú informativo, de verdad. Yo soy una persona como tú, como yo, que me preocupo mucho por la información. Leo demasiado, todo el tiempo me la paso leyendo información de esto para poder compartirla con ustedes. Puedo entender ciertas cosas que me permiten llegar a una conclusión fina y buena para poder saber distinguir cuando algo es fake, cuando algo no lo es, ¿vale? Me llegan cosas, sí me llegan cosas, me concentro y platico yo con mis maestros del astral y de luz, me dicen, ¿sabes qué? Esto no lo digas, esto sí, esto no. Creo que tengo una bonita relación y conexión, nada más que sería lo único que yo podría decir que sí soy. Tengo un buen canal con ellos, una buena amistad. Y de ahí me van diciendo, esto no lo publiques, o públicalo así, esto quítalo porque es fake, esto es mentira, ¿vale? Cosas así, nada más. Es lo único que me permite a mí dilucidar un poquito, separar la buena información de la mala. No soy ningún gurú, ¿vale? Yo nada más comparto lo que voy encontrando bueno y oportuno con ustedes. Que quede claro, porque luego salen con que esos gurús que son, o pseudo gurús que se creen. No, yo no soy ningún pseudo gurú, porque ni siquiera pseudo soy. Yo comparto con mucho cariño y mucho amor, desinteresadamente, todo lo que yo pueda aportarles. Vale. Ya de aquí me apoyan mucho con su presencia, los en vivos, viendo mis videos, suscribiéndose, me apoyan mucho. Regálenme su like, no sean gachos, ¿vale? Y pídanle que se suscriban al canal a todos sus contactos, pásenle todo este asunto. Bueno, con todo el amor, mi familia, de verdad. Entonces vámonos por ahí, vámonos para atrás, viendo algunas otras preguntitas. Bienvenidos todos los que van llegando, familia del corazón. Gracias por su luz, por sus abrazos, por su cariño. De verdad, muchas gracias. Acuérdense que si no tiene signo de interrogación, una pregunta, acuérdense que en la primaria enseñaron los signos de interrogación, admiración y otros. Pregunta que no tenga signo de interrogación no es pregunta. Y ahorita, perdón, me voy a enfocar mucho a preguntas, no tanto a comentarios. Dice Blue Avian, ¿es usted de la CIA? Ah, creo que eres Alfonso, ¿verdad? Chistoso, ya me lo hiciste ayer. ¿Del club de inteligencia artificial? Pues no soy de ese club, no me gusta. Y si te refieres a la otra, no. Peor todavía. Eso, me vomito en la gente que trabaja para ahí, sinceramente. En esa agencia de 3 letras. Ok. Primero, mejor perro. No, ¿saben qué? Mejor caca de perro. Preferiría ser. Que antes que pertenecer a ese lugar.
A esa agencia de 3 letras. Todavía respeto, todavía un perrito no tiene culpa aquí, al contrario, los quiero mucho. Vamos a ver otra pregunta que tenga signo de interrogación, porque si no me la voy a brincar. Dice Andrés Arango. Ah, no, hay una anterior, espérame, de Andrés Arango. Bueno, mientras esta. Dice, ¿qué crees que pasará con las redes sociales y los que tengan sus negocios digitales, legales y honestos? ¿Serán eliminados todas las redes sociales, incluidas las que no son Meta? Andrés Arango, no. Hasta donde a mí me ha llegado información, van a cambiar de dueños y operados ahora por la alianza, por gente de buen corazón que va a hacer uso debido. Van a quitar toda la porquería que hay, todo lo que es pornográfico, lo que sea una degradación al ser humano, lo que no sea algo que suba la bonita vibración, se va a la fregada. Puta, yo no quiero ver cuánta gente que canta reggaetón, le gusta reggaetón, va a parir chayotes. Perdón, pero también todos los canales de videojuegos van para afuera. Facebook se va a quedar como algo constructivo, y quien tenga algo constructivo, edificante que hablar, se va a quedar. Cosas de mucho interés, que aportación a cultura, artes, vamos a llamarle bonita vibra o espiritualidad, se van a quedar. No, ojo, no de religiones. La real espiritualidad, no de religiones. Acuérdense, mis hermanos, no me lo tomen a mal. No estoy faltando el respeto a nadie que tenga una creencia religiosa. Para mí la fe es altamente respetable en cada persona. Mucho, mucho, muy respetable. Lo que no voy a respetar jamás es la institución de donde viene su fe. ¿Vale? Para mí es una mierda, es una porquería todas las religiones, porque nos han engañado y nos han tenido dormidos y aborregados. Perdón, pero esa es mi opinión. Sin embargo, si tú crees en ese Dios que te dicen, totalmente mis respetos. No me meto contigo, pero sí con los dirigentes de esas, sobre todo esas porquerías que han generado y esclavizado al ser humano. Y no me retracto, ¿vale? Permiso. Ok. Perdón. Olga López dice, eso es porque todavía existe ese pensamiento prehistórico de eso no es de machotes. ¿Quién sabe qué decía por acá? Pero sonaba interesante lo que dice Olga por acá. No, tranquilo. Ya se andan peleando por acá, Olga. Bueno, si encuentro algo, una liga me lo cuenta, pero creo que a alguien no le gustó. Algo habló de machismo o algo así. Acuérdense, mujeres hermosas, principalmente quien hace a un macho son las mujeres, no tanto los papás, los hombres. Si tú como mujer a tus hijos no los enseñas a lavar los trastos, a cooperar con la limpieza, a hacer sus obligaciones, que ni siquiera tender su estúpida cama, estás generando un machito. Porque él va a querer que su esposa también le haga lo mismo. Entonces, no eduques machos. Haz gente de provecho. Un macho es un parásito, es un holgazán. Para acabar pronto, y un abusivo. Vale, ese es mi criterio y mi forma de pensar. Muy respetable también, vale. Andrés Arango dice, ¿qué crees que pasará con las inversiones en bolsa? La bolsa de valores es del cabal, Andrés. Todo eso se va. Si eres trader, mi hermano, esta pregunta acá siempre me la hacen los traders. Apúrate, junta lo más que puedas, no inviertas demasiado y mucho menos en bitcoins. Eso sí es muy mala recomendación. Ni en ninguna moneda. Ni siquiera las que ya supuestamente están respaldadas en oro, en plata y platino o algo así. XLM, XRP y Stellar. Yo no le sugiero a nadie invertir en nada. Todas las otras monedas, aparte de las que dije, van a desaparecer. Así como la bolsa de valores. Todo esto va a cambiar. Créanlo o no. No me interesa. Nada más les paso lo que yo sé. Y si quieren creerlo, adelante. Si no, no es artículo de fe. Vale. Así como te dice el padrecito, es artículo de fe. Tienes que creer porque Dios dice que creas. ¿Y a ti, Dios, qué hablaste con él o qué no? Ay, pobre gente tarada y enferma mental. O no, o muy inteligente, y con eso creen que también se agarran a gente que no piensa. Por eso hay que pensar. Piensen. Chequen, no solamente incluso lo que yo les diga. Analícenlo, busquen más información. Analicen si es real lo que les digo uno aquí, lo que les dicen por allá. Vale, vuélvanse analíticos. José Luis Escobar dice, pregunta, ¿es cierto que se puede dar el EBS? Ya dije esa palabra, no puedo decirla acá y por acá. Bueno, sí, el ET. Vamos a llamarles. Este mes, buenas noches de España. Ay, José Luis, hay muchos rumores. Yo no podría darte una fecha
ni quisiera dártela, aunque la supiera no la quisiera dar, pero no, no es probable que el ET se dé este mes. Yo no creo que se dé, pero hay altamente signos de que dicen que, pues quién sabe, vale, no sé si me entendiste. Entonces, pues esperemos a ver qué pasa, vale. ¿Qué más? Gracias, Galo Delgado, un abrazote también, mi hermano. Vamos a ver por acá. Ahora vámonos para atrás, dice. Ok, vamos para adelante. Ok, desde donde me quedé, si me acuerdo donde me quedé. Bueno, si no, yo ahorita voy contestando. Y si me la repito, pues ya me daré cuenta que lo estoy repitiendo. Acuérdense, preguntas que no tengan signo de interrogación no es para mí, no es pregunta y me la voy a brincar. Ok, aquí me quedé en Juan Restrepo. Vámonos ahora para adelante. Bienvenidos todos que van llegando, mis hermanos hermosos. Diana del Mar Dorado dice, qué bonito, Diana del Mar Dorado. Emocionada por estar conectada y viviendo esta época. Tengo una inquietud. Los billetes de numismática sin certificar podrían ser tenidos en cuenta para cambios o redención. Un fuerte abrazo. Sí, Dianita. Efectivamente. Dianita, no necesariamente tienes que conseguir una divisa, un billete que tenga una certificación para saber que es original. Vamos, eso es solamente para coleccionistas. Te da una garantía de que si es original, sí te da garantía. Pero te voy a decir algo que ya les he dicho muchas veces en muchos lados. Si tú compras o consigues un billete usado, que nada más que se alcance a ver bien que es un billete, ¿no? Porque cada cosa ya está muy maltratado. Si se ve que estuvo circulando, vamos a llamar un billete de Zimbabue, y está todo feito, pero maltratado, pero eso se alcanza a ver bien todo, es original. ¿Por qué? Porque un falsificador no se va a poner a falsificar ese tipo de billetes. Vale, falsifican dólares, falsifican euros, no sé, a lo mejor ¿cómo se llama? Dinar de Dubái. No sé si sepan cómo está el dinar de Dubái, pero es muchísimo más alto, extremadamente caro. Aquí en pesos mexicanos creo que andaba en los 80 o 90 pesos por dinar de Dubái. En dólares viene siendo como creo que $4 pagar por un dinar de Dubái, más o menos. 8, no, como $5 por un dinar de Dubái. Imagínense lo caro que está. No es una moneda muy comerciable, por eso solamente creo que es más para turismo y entre algunas quien tiene negocios con Dubái, entonces sí. Pero bueno, es moneda, creo que es la moneda más cara del mundo. En fin. Bueno, el chiste es que sí se va a poder, hermanita, en numismática. Si la quieres ahí, sin certificar, no hay problema. Nada más guíate por lo que le estoy diciendo. Eso sí te puedo decir con toda fe y confianza de que lo que te estoy diciendo es cierto. ¿Vale? Ok. Veamos por acá. 35 grados en Colombia. Y aquí nos quejamos que no llegamos a 30, ya estamos quejándonos. Dios nos agarre como esas con este calor, ¿verdad? Bueno, no para ¿cómo se llama? Ya no paró está fijo el ventilador de aquí del CPU. Pero bueno, yo estoy tranquilo. Con lo bueno me alcancé a bañar rápido antes de entrar a transmisión y no la estoy pasando tan mal. Ahí la llevo. Ok, desde aquí hace calorcito aquí en el estudio, pero bueno. Vamos a ver preguntas por acá. Veamos. Aquí dice María C. Arbeláez Vallejo. Hola Alex, buena noche. Dice 1000 bendiciones. Buenas noches, hermanita. Bendiciones de luz también para ti desde Barcelona. Alex, ¿cómo puedo vincularme a un grupo para ser parte del entrenamiento de las camas MedBeds? Esto lo dio lo había dado, creo que ya borró sus videos esta Sky Prince. Había dado unos lugares oficiales en Telegram, hermanita. Si estás en Conciencia en Amor Sagrado, por ahí te lo puedo facilitar. Creo que todavía están activos. Es un bloque de varios países en donde se puede uno redirigir a estos lugares de cada país. O sea, venían direcciones de varios países, grupos donde se están de Telegram, donde se están poniendo de acuerdo para este asunto. No sé exactamente si todavía haya solicitud para poder participar en apoyo para
para colaborar en algún centro. Soy sincero, desconozco. Pero bueno, por ahí se puede lograr más o menos por donde te lo estoy diciendo. Ok. ¿Qué dice? Judith Díaz, hola Alex, ya coloqué mi nombre en Telegram, pero no puedo comentar. Mi cuenta es, Judith, un favorzote, mándame correo o contáctame por otro lado y yo copio y pego con todo y el arroba. Cuando ya tienes tu nombre de usuario en tu Telegram personal, ya tendrías que haber podido entrar. Si no has podido, hermanita, hay de dos sopas. O te silenció algún bot por un par de días y ya podrás entrar. Pero si yo copio y pego y te agrego y me dice que nunca estuviste baneada, hay una restricción. Si no, no hay ningún problema, yo te puedo agregar. Vale, y así para todos. Por favor, si quieren entrar al canal de Telegram de Conciencia en Amor Sagrado, tienen que tener su username en su Telegram personal. Y después le dan a la liga que está aquí abajo en la descripción de este video y de todos los últimos que he subido, de un tiempo para acá, de los de por ahí de agosto, julio, antes de allá de 2023, ya caducó ese enlace porque hubo cambios. Pero bueno, si lo hacen de ese modo, van a poder entrar tanto al canal como al grupo. Entrar al canal de Conciencia en Amor Sagrado es nada más poder ver lo que se publica, pero no poder comentar nada. Para preguntas y respuestas y comentarios, como les digo, estos videos, que están escuchando ahorita con mi voz en este momento, no está programada la opción para comentarios aquí en YouTube, debido a las groserías de los haters y a las dobles intenciones de los spammers que andan promoviendo sus pseudo inversiones. No caigan. Por cierto, tengo una noticia de aviso, por favor, no caigan en este absurdo. Por favor, le saqué hasta una copia de pantalla y lo voy a denunciar públicamente. Hace rato subí promoviendo un video en un grupo que estoy, que sigo en Facebook. Se llama Gesara Sistema QFS, 209 países, así se llama. Hay una persona que se hace llamar Charlie Ward. Ojo, es un estafador. Tengan mucho cuidado con esta persona que está dentro de este grupo de Facebook que se llama Gesara Sistema QFS, 209 países. El tal llamado Charlie Ward es un estafador. Tiene la misma cara de Charlie Ward en su perfil. Y hay muchas publicaciones en este tipo de grupos. Me voy a salir porque está nefasto. Están haciendo una de fraudes y de verdad broncas que no tienen, que da asco. Hay gente que está diciendo, ya tienes tu QFS programado, ya aquí, mira, enseñan una tarjeta supuestamente del QFS y están queriendo engañar a todo mundo. No lo hagan, les van a robar sus datos o les van a robar dinero. Por favor, traten de no seguir mucho estos grupos de Facebook, sobre todo, QFS, Nesara, Gesara y todo este rollo. No lo hagan, tengan cuidado. De verdad. Sobre todo no les den datos, no les den un quinto. Si les piden dinero, díganles, no gracias, sabes que ahorita no tengo dinero. Y sálganse. Vale, como recomendación, familia, porque da coraje que le vean la jeta, la cara a las personas de ese modo. Pero bueno. Permiso. Dice Luis, ¿cuándo habrá justicia y paguen los malos? Cuando hagas tu trabajo interior tú, mi hermanito, y te preocupes por ver quién es malo. Luis, y va para todos, no solamente. Hay un dicho muy cierto, una verdad muy grande que dice: cuando encuentres un hombre bueno, imítalo. Cuando encuentres un hombre malo, júzgate a ti mismo. Entonces, ¿quién es malo, Luis? Ojo, vale. Son aprendizajes todo en esta vida, familia. Todo es aprendizaje. No hay ni bueno ni malo. Todo es conciencia. Vale. Argentina, ¿cuál es el canal de Telegram? Maestor, ya les dije. Vale, se llama Conciencia en Amor Sagrado y tiene el mismo logotipo que aquí el canal. Alex, ¿qué tal? Dios lo bendiga, siempre cuídese. Saludos, gracias. Igualmente, Rosaura linda. Bendiciones también para ti. Bienvenidos todos que van llegando. Celita, por acá andas. Dice Sandeo. Alex, buenas tardes, noches. Tema muy interesante el de hoy. Paso a verlo desde el inicio. Gracias, Sam. Gracias, Celita. Por acá, vamos a ver otras preguntas. Dice Magda Guadalupe Gómez de Villa, bla, 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 bla. Hola, Alejandro. Me encanta saludarte. Besos. Dios te cuide. Gracias por informarme todos los movimientos del proceso. Una pregunta, pronto te veremos con la corbata puesta. Hermanita, si por mí fuera ya desde que les dije la primera vez, que hace como yo creo que 4 o 5 meses, por mí ya me lo hubiera puesto. Cuando la alianza me pida, ya es hora de callar. Les digo, van a tomar los medios, es muy probable y altamente que en algún momento ya tomen los medios. Este apagón de Facebook fue algo muy importante, no fue cualquier cosa. Si ya tomaron los medios
Esto quiere decir que son muy, pero muy buenas noticias. De verdad. Si es así, es muy probable que en poco tiempo nos pidan a muchos informadores, informantes, algunos gurús o pseudogurús, les pidan que nos callemos. Vale, ya les dije que yo no soy gurú, ni pseudogurú, ni pretendo serlo. El punto es cuando me pida la alianza o me llega un mensajito, que es probable que a algunos ya les ha llegado, que guarden silencio. Ya no puedes hablar más de esto. ¿Por qué? Porque es alertar a los oscuros. Es estorbar al paso que lleva la alianza y los movimientos que tienen que hacer. En cuanto me digan, con todo gusto, yo me pongo en la corbata y lo que yo pueda comentarles les comentaré, que será casi nulo, pero algo más importante que va a hacer retomar más fuertemente lo que en cada video hago, tratar de elevar la conciencia de las personas, que todos nos elevemos bonito en espiritualidad, y hablando de temas interesantes, importantes, raros, de espiritual, lo que es conciencia en amor sagrado en su esencia. Me tomo mucha la molestia ahorita porque viene dentro de un gran cambio a nivel mundial. Todo lo que viene a nivel energético, planetario, espiritual es súper importante. Y hay gente con muchas dudas y con una muy buena oportunidad de poder ayudar a los demás. Por eso me estoy tomando el tiempo desde hace medio año para acá, un poquito más ya, de compartir esta información con ustedes. Vale. Entonces, yo por mí, Magdita, ya tendré puesta la corbata. Ojo, familia, les recuerdo, los que me siguen, gracias. Los que vayan entrando en ese momento, me van con una corbata y están pregunta y pregunto, y es otro tema, a lo mejor hasta el tema, van a ver aquí un en vivo que diga, ¿cómo elevar tu espiritualidad? Por ejemplo. Y estén a duro y duro, Alex, ¿pero qué nos puedes decir la de revaluación y que yo tengo billetes? No voy a poder decir absolutamente nada. Y nada es nada. Ni los voy a tomar en cuenta, los leeré, pero no los puedo contestar. ¿Vale? Posiblemente me he enterado que podamos hablar de temas de Gesara Nesara, todo lo relacionado con Gesara Nesara, a lo mejor, pero no es seguro. ¿Vale? No es muy seguro. Entonces ahí vamos. Bueno, por acá vamos con otra pregunta. Permiso. Ya casi me acabo mi agüita, ahora se hace calor. Pero bueno, aparte de hablar mucho, pues te vas generando saliva y está uno, genera sed, pero ahorita con el calor voy a tener que poner a 2 vasos de agua o traerme un bebedero más grande. Dice Nelsi, saludos desde Puerto Rico, abrazo grande hasta Puerto Rico, Nelsi. Dice, ¿es cierto que el dinero que entra en la nube no es hereditario? Lo he escuchado en varias ocasiones, ¿o sí? Nelsi, si te refieres a la nube de donde... Pues es que yo creo que te refieres al QFS, no a una nube de donde está la información bancaria. Porque si es así, pues no, esa sí es heredable totalmente. Pues si tú haces un testamento y es que tienes una cuenta y ese banco tiene conexión con la nube, pues sí. No sé, si te refieres al QFS, también está mal porque sí es probable que sea heredable. Vale, siempre y cuando ese dinero no sea programado o esté listo para ayuda a personas. Suponiendo, hay un tenedor de bonos y hay una de las cuentas, o en su cuenta del QFS, ahí va a estar el conteo general de todas sus divisas. Hay una parte que puede bajarse, separarse para sí mismo, y otra parte para proyectos. Vamos a suponer que se gastó todo su dinero y todo lo que queda de dinero o lo separó y lo bajó a una cuenta bancaria normal, tradicional. Pero todo el dinero que había en la nube, como dice Nelsi, que no está mal, es el QFS, el sistema cuántico financiero, se queda allí. Si la alianza ya sabe que ese dinero estaba destinado para proyectos, no es heredable. Nadie va a poder heredar para nada esa ayuda que ya se destinó para la humanidad. Para eso tuvo el tenedor de monos que haber separado ese dinero específicamente para él y su familia. Y además por ahí empiezas, ¿vale? Por ahí empiezas por tu familia. El que es buen, ¿qué? Por su casa empieza. El buen ejemplo, así por su casa empieza. Pero bueno, bienvenidos todos los que van llegando. Buenas noches, buenas tardes, familia linda del corazón. Saluda a tu amigo Alejandro, estás en Conciencia en Amor Sagrado. Vámonos más con sus preguntas. ¿Qué dice que llegaron tarde? Chútenselos desde el principio. Arelis 145 dice, hola Alejandro, siempre lo veo aquí, pero no he podido en Telegram. Pues hermanita, ya les avisé, chécate el video, y casi todos los videos les digo lo mismo. Cada que salgo, les explico lo mismo. Cómo entrar a Telegram, hagan su nombre de usuario, busquen ¿saben qué? Hay hasta
Me encontré tutoriales, luego les he compartido. Hay un tutorial o tutoriales, me imagino que hay varios. Yo me encontré el primero me funcionó para pasárselos a ustedes de cómo poner un nombre de usuario en Telegram. Así con estas palabras pueden teclearlo. Cómo poner tu nombre de usuario en Telegram. Sigan los pasos, ya tienen su nombre de usuario, intenten entrar al canal con la liga que está en el último video o abajo en la descripción. Vale, dicen, es que Ale, no está la descripción. Busquen, por favor. Me piquen en todos lados. Abajo del cuadrito donde me están viendo dice descripción. Ahí entren. No doy cursos de YouTube. Hay una amiga que da cursos de Telegram. Linda, saludos, que tal corazón. Ella da cursos de Telegram. Incluso cómo poder manejar muy bien la plataforma que es Telegram. Porque no es una aplicación. Es toda una plataforma Telegram. Vale. Entonces, por ahí, hermanita. Vale. Otra pregunta, Blanca Morales dice, tú... A ver, espérame, Blanquita, un favor, escriban bien. Estas faltotas de ortografía, perdón, pero me cae que me las voy a empezar a brincar. ¿Tú crees? No se escribe con K. K, te voy a decir, tal como lo escribiste, no es por criticarte, Blanquita, pero es para, verdad, aprender a no empobrecer el idioma español. ¿Tú crees que los templos religiosos se desaparecen? Te entendí, pero así suena. Si hubieras usado la C en lugar de la K, diría tú crees, y no la K, luego sigue Q, Q-U-E. ¿Qué? ¿Tú crees que los templos religiosos, y religiosos va con Germanita, se desaparecen? No se desaparecen solos, no por arte de magia van a desaparecer. No, van a acabar con ellos. Van a entregar cuentas todos los pastores, los sacerdotes, los imanes, los que no sepan son los líderes religiosos si yo mal no recuerdo, del Islam, los gurús de la India, que sean chuecos, tranzas, pedófilos y toda esta porquería. Si tienen deudas que pagar, las van a pagar. Pero también tiene un pasado oscuro cada religión, todas. La única que se salva es el budismo. Y les digo algo, el budismo no es religión. En serio, no, quien crea, perdón, me han dicho, no, es que sí es religión. No, no está registrado como religión. Tú podrás creer que es una religión. No es una religión y te lo puedo debatir cuando quieras. ¿Y por qué? Es una creencia filosófica. Una forma de vida, si quieres llevarla así, y quien la lleva esa forma de vida, ¿qué creen? Resulta que si llevan la gente que como filosofía del budismo lo lleva al pie de la letra, es mucho mejor que cualquier persona en cualquier religión. De verdad, porque no tiene limitantes. Te invita a verte adentro de ti mismo realmente y encontrar... No habla nunca de Dios, Buda no habla de Dios. Se cree que creen en alguien, una presencia omnipotente, pero no habla de un Dios, que es lo mismo, de todos modos. Aquí el punto es que sí van a desaparecer, Blanquita, sí, efectivamente, van a acabar muchas religiones. Muchos van a llorar, pero van a llorar de coraje al darse cuenta cómo les vieron la cara, cómo los han engañado durante años. Yo les digo, yo respeto mucho su fe, pero jamás voy a respetar las porquerías que tienen de dirigentes en sus iglesias o sus religiones, ¿vale? No tengo por qué respetarlo, eso sí no. Tengo por qué respetar su fe, sí, y con todo gusto y honor lo hago, de verdad. Pero no por eso quiere decir que tengan que respetar en lo que ustedes creen, ¿vale? O alabar yo también al Señor, y dar limosna y dar mi diezmo. Perdón, pero no soy tonto. Mejor me lo doy a mí, igual alguien que está en la calle pidiendo limosna. Ellos sí lo necesitan, no tu pastor ni tu sacerdote. Ah, perdón, sacerdote, mejor dicho. Vámonos con la siguiente pregunta. Juan Restrepo dice, hermano Alex, será... Oh, ya se me brincó. Oh, ¿por qué me haces esto, YouTube? Luego me manda hasta quién sabe dónde. Lo alcancé a seleccionar tu pregunta, pero luego no sé por qué me brinca hasta abajo. Pero bueno. Hermano, dice Juan Restrepo, nuevamente. Hermano Alex, ¿será este año la RB? Es probable, mi hermanito. Ahí sí no te puedo yo decir muy seguro. Yo qué más quisiera. Se cree que sí, que todo pinta que sí. Sobre todo que tiene que ir primero Irak. Se cree que tiene que ir primero. Y si lo hace, de ahí se viene todos los demás. Yo creo que sí. Yo creo que sí, mi hermano. Por lo menos yo quisiera creer que sí. Tengo toda la confianza en que sí.
Si no, de todos modos, acuérdate, por cuestiones políticas, si no pueden acabar antes con el impostor que está metido allá en una casa pintada de color blanco, que también es un actor, y lo está suplantando, cuando se lo vean, los dormidos vean que acabó o lo atrapan, lo agarran, o se muere, o trasciende, mejor dicho, no hay muerte, no existe la muerte, trasciende el señor que está de impostor allí, en esa casa pintada de color blanco, podrá entrar el siguiente rubio que le quitaron el poder allí injustamente, y ahí cuando él entre en 2025, a más tardar, ahora sí podemos ver todos estos cambios. Mientras tanto, no. Entonces, sí hay altas posibilidades, Juan Restrepo, y para todos, de que entre este año, pero si no, lo más probable es que sería iniciando el otro. Vale. Ojalá que sea este año. Y más, no este año, este mes. Esta semana. Mañana. Vale. Habían dicho por ahí, no me gusta dar fechas, pero alguien dijo por ahí de uno de los gurús, o los que se sienten gurús, que que sí, efectivamente este fin de semana esperábamos sorpresas, pero pues sorpresas siempre han dicho desde hace 6 meses y nada, ¿no? O un año, 7 años y nada. Por eso no me gusta dar fechas. Pero sí hay ciertos eventos que nos hacen pensar que es probable. Pero no este fin de semana. Vale, yo me iría con pinzas. Ok, saludos de Nicaragua igualmente, José. Ok, dice Merce, hola Alex, pregunta, ¿crees que las citas para el intercambio serán antes o después del ET? Si vamos a llamar el ET. Ya saben a qué me refiero. La película que van a pasar, que va a durar 8 horas, 3 veces al día, que van a repetir. Yo diría, Merce, que es que no se sabe. Mira, yo ya le he estado pensando por lógica cuál sería más. Voy a dilucidarlo mejor y más todavía voy a preguntarle a mis maestros a ver si obtengo una respuesta. A veces me dicen, tú métete a lo tuyo, a la espiritualidad, no estás fregando. De espiritualidad sí te comentamos lo que quieras. De política, pregúntale, investigalo en otro lado. Me ha mandado la goma bien bonito, sobre todo la abuelita sagrada me ha mandado la goma con eso. A veces me da pistas, pero no muy con concreto, porque sabe ella que la espiritualidad es lo primero. Mis hermanos, acuérdense que es primero, y todo esto es para un cambio espiritual de la humanidad que viene mucho más grande y más hermoso que cualquier revaluación, que cualquier bono, que cualquier cosa. Esto es lo grande. Lo hermoso es que tenemos que elevar nuestra espiritualidad y es lo básico para que un tenedor de bonos pueda intercambiar. Si no tienen un espíritu de humanitarios, de verdad no van a cambiar nada. O les van a dar una tasa bien chiquitita. Tanto que, pues van a decir, no me va a alcanzar para ningún proyecto, mejor me lo quedo. Y no me va a alcanzar ni para una casa ni para nada. Se los puedo asegurar, que no tenga la idea de compartir con la humanidad, no va a recibir nada de lo que piensa. Sí va a recibir un poquitito más de lo que pagó por sus billetes o sus bonos. De verdad. Quien realmente quiere intercambiar, regalarle al mundo una vida nueva a muchas personas, le van a dar no una tasa alta, la que le sigue. Vale. Eso nos dejo de tarea. No sé, Merce, de verdad que me encantaría saber si viene antes o después. Lo voy a consultar con ya les dije con quién, y veremos qué puedo obtener, o por ahí averiguando, ya veo qué es lo que les podría yo pasar. Pues es interesante tu pregunta, Marita. Bueno, por acá, vamos a ver, preguntas que no tengan signo de interrogación, ya les dije, los voy a brincar. Ok, ¿qué pasará con los vendedores ambulantes? Benny, se les va a dar un trabajo más digno, menos forzado, menos esfuerzo, va a haber abundancia para todos, bonita, no van a tener que andar trabajando en la calle, porque todos van a tener, si son gente de buen corazón, van a tener su bendición de Gesara Nesara, para que no haya vendedores ambulantes. De hecho, todo va pintando para la tecnología. Si se van dando cuenta, hasta el dinero, el efectivo va a acabar, poco a poco se va a quitar. ¿Por qué? Porque también es el cabal. Y poco a poco, pues bueno, si el QFS ya está en control de todo lo digital, no quiere decir que vamos a estar como esclavos de un sistema cuántico, si se le da la gana que enviar menos. No, o sea, va a ordenar mi vida, sí, porque es de la luz. Sí, porque sabe perfectamente el QFS que es lo mejor para el ser humano. Vale, y se van a prohibir muchas cosas. Entre ellas, pues posiblemente sí el ambulantaje, pero pues, si les va a dar una vida digna, ya qué necesidad van a tener de estar ahí, batallando, ¿no?
Bueno, ojalá que nada más los de los taquitos de suadero y de pastor no se quiten. Si no, qué chinga me van a parar. O hay veces que hay hamburguesas buenísimas, de verdad, que dices, no los quiten. Déjenme estos no. Llévense a todos, pero estos no. No, mi taquero no. Por el amor de Dios. No, yo espero que sigan cocinando tan rico. A lo mejor ya no ambulantaje. A lo mejor ya no les van a prohibir que desde su casa puedan vender todo, ¿no? Y se puedan despachar vía un dron, ¿no? Ahí, mándale aquí a 10 kilómetros manda el dron para que le mande los tacos o las hamburguesas, la comida. Qué padre. Como si fueran tipo Amazon, ¿no? Pero ya cada persona puede vender su comida así. Las tecnologías que vienen están indiscutiblemente hermosas. Entonces, por ese lado, y los adelantos que vienen no nos van a dejar pensar que estamos como ahorita. De verdad, piensen en el futuro, piensen en que todo va a cambiar. Y sobre todo, si no cambiamos de espiritualidad y nos elevamos vibracionalmente, nos va a llevar al carajo, ¿eh? No solo no van a poder intercambiar los que tengan billetes o bonos para intercambiar, sino que cosas gachas de verdad van a empezar a suceder. De entrada, no hay subida a la quinta D. Y como ya les había dicho, hay muy altas posibilidades de que quien no eleve su vibración a quinta dimensión va a dejar este plano, va a trascender. Y más si no se porta bien. Quien ande muy metido en la 3D, de verdad, sí va a trascender. O sea, va a colgar los tenis, literalmente. Y la gente de 5D va a seguir avanzando. Yo no sé dónde me toque. Yo estoy muy plantado en la 3D y muy plantado en la 5D. Me gustan muchas cosas físicas, pero también me gusta mucho más, tiene más peso en mí lo espiritual. Pero estoy con los pies en la tierra. Trato de buscar esa armonía bonita en donde me permite estar en mí, donde me permite estar conociendo mi cuerpo físico, donde me permite estar disfrutando de placeres mundanos, vamos a llamarle así. No tengo vicios, me gusta mucho el tabaquito, y sí tengo vicio de tabaquito, pero a mí no me importa, o sea, mi mente está sano. Para mí yo le rezo de un modo bonito el tabaquito y me da muchas cosas, concentración, ya les he platicado el tabaquito. Pero bueno, es otro tema. En fin, va a haber cambios impresionantemente hermosos. Por acá dice Carlos Alberto Pardo. Hola Alex, buenas tardes desde Colombia. ¿Cree que será rentable comprar Zimbabwes? ¿Qué tanta allá tendrías después de la RB? No, mi hermano, no te entendí. ¿Cree que sería rentable comprar Zimbabwes? Me refiero a billetes de Zimbabue. ¿Qué tanta allá tendrías después de la RB? No entiendo tu pregunta, mi hermano, pero si te refieres qué tan rentable, no lo sé. Yo no sugiero que nadie invierta en nada, mi hermano. Ve los videos que yo tengo aquí en el canal. Yo nomás les paso información, pero yo aquí en Conciencia de Amor Sagrado, ni su servidor, no promueve la venta de nada. Yo no vendo nada. Y yo les digo a la gente que quiere invertir que puede invertir en lo que le pegue la gana. Yo no me hago responsable. Cada quien se hace responsable de lo que invierte, mi hermanito. Para más información, checa los videos anteriores. Vale. O entra al canal de Telegram, mi hermano, y podemos platicarlo mejor. Belar Fresh, vale, dice: saludos desde Mallorca, España. Alex, cada vez que te veo informado y actualizado a la gente que estamos más cerca, ¿por qué el Bitcoin sube tanto? ¿Es para pillar a los malos? Ahí les va. Qué bueno que tocaste el tema. Gracias, hermanita. Saludos hasta Mallorca. Ojo, ya ha pasado muchas veces. El mismo Elon Musk lo hizo. Compró miles y miles de bitcoins en el 2020, creo que fue, por ahí así, 2019-2020. ¿Qué pasa cuando empieza alguien a comprar una ballena? Empieza a comprar muchos criptomonedas. Empieza a subir su valor. Tú los compraste, por ejemplo, o Elon Musk los compró, por decir, vamos a ver, los compró en $20,000, ¿no? Entonces mucho más, vamos a poner, es meramente un ejemplo. $20,000 lo compró Elon Musk, cada Bitcoin. Pero compró miles y miles de Bitcoins. ¿Qué pasa? Que se empieza a cotizar oferta y demanda. Sube, empieza a subir el precio. Y más gente empieza a ver, está subiendo, compro. Voy a ganar. Entonces, empieza a subir hasta el tope. ¿Qué creen? Llegó a subir hasta $60,000. Puta, un dineral. Suponiendo que Elon Musk, que fue el que inició todo este asunto de comprar, de la especulación,
se llama especulación. Compró 10,000 bitcoins a $20,000. Si no me equivoco, son 2 millones o 20 millones de dólares. Bueno, luego saco cuentas. Vamos a poner que sean 20 millones de dólares le costaron. Y logró subir, gracias a que compró tanto y le van la bola de mensos a invertir también, logró el precio hasta 60,000. Perdón, 60,000 dólares. Quiere decir que Elon Musk tendría, ahora no 20 millones, tendría 60 millones. En ese momento, Elon Musk agarra, los pone todos a la venta. Como todos siguen comprando, ¿quién creen que ganó? Elon Musk. En cuanto vende, se empieza a caer hacia abajo. Eso están haciendo y es el cabal. Ojo, no se vayan con la finta. En cualquier momento va a volver a caer. ¿Por qué? Porque no está sustentado en nada. Bitcoin no tiene un soporte en oro, de divisa, nada. Está soportado en lo que tú trabajas, vas y lo compras y lo inviertes en un algoritmo que no es nada. No estás comprando oro, no estás comprando plata, no estás comprando nada. Abran los ojos, por favor. Esto fue un invento del cabal. Esto que está subiendo, están especulando. Los mismos del cabal están comprando, invirtiendo y haciéndolo crecer. ¿Para qué? Para quedarse con tu dinero. Para que ellos volver... son patadas de ahogado, caray. Están perdiendo dinero por todos lados. No caigan. Va a caer. Y va a caer fuerte y la gente va a perder mucho dinero otra vez. Allá ustedes. Yo se los planteé de este modo. ¿Tiene lógica o no tiene lógica? Piénsenle. Si no, critíquenme, díganme, no tienes razón. Pues no tengo razón y compra y ven, y haz lo que quieras, es tu lana. Vale, ya casi me voy, familia, pero bueno. No sé, Raúl, lo de Cuba, ¿qué pasa? Sé que tiene algo interesante Cuba también para la revaluación. Y creo que sí va a ser revaluada, pero más allá no sé, mi hermanito. Saludos, Raúl, hasta El Salvador. Juan Córdoba dice, buenas tardes, Alex. Pregunta, ¿por qué permite México que un prófugo de la ley ecuatoriana, Rafael Correa, de charlas en universidades de México? Gracias, amigo. Pues porque yo escuché hace rato en la mañana, mi hermanito, les guste o no les guste, nos guste o no nos guste, todos, por ahí escuché, todos los gobiernos fueron impuestos por el cabal. Todos, contando el de aquí también. Nos guste o no. Vayamos a la América. Aquí no es de americanistas ni de fútbol. Aquí no es. Por sus hechos los reconocerás, nada más. Y yo ya he visto demasiados hechos buenos, por un lado aquí en México, estupideces tremendas también, pero ¿saben qué? Al final se va a saber. De verdad. Van a caer todos. Y no vamos a meter mucho en política, Juan. Nada más es, por sus hechos los reconocerás. Vale. ¿Cuáles son, dice Juan Carlos Ugarte, cuáles son tus fuentes? ¿Y por qué expulsas de tu canal de Telegram los que no piensan como tú y los acusas de ser oscuros y negativos? Porque gente como tú, Juan Carlos, yo tengo el derecho de exponer lo que yo quiero, mi hermano. Si no, ¿sabes qué? Mira, te voy a invitar, ¿cómo se llama? ¿Te puedo decir algo? ¿Qué te parece si te invito a que tú armes tu canal y tú digas lo que tú quieras? ¿Vale? Yo expongo las cosas. No es que no quiero que piensen como yo. Yo les acabo de decir todo el programa, que investiguen por su cuenta. Vale. Y de hecho, quité tu mensaje y con tu mala vibra, mi hermano, vete a fregar a otro lado, ¿vale? Aquí ya te estoy eliminando. Gracias. Ocultar usuario de mi canal, aceptar. Si no te gusta, pon tu canal. Te lo invito a que lo hagas. Vale. Seguimos, familia. Dice José Luis de Uruguay. Dice, llegué a los 60 años, trabajé 45 años, pero legalmente tengo 25 años aportados para la jubilación. Y en este país muy corrupto no tengo derecho a la pensión. ¿Qué opinas? Pues que está mal. Todos van a tener con lo de Gesara Nesara, José Bandera, van a poder tener derecho a poder tener una pensión digna. No solo una pensión, a disfrutar de las bendiciones de Gesara Nesara.
Familia, ya me retiro. Con todo el corazón entregado a mi trabajo. No vamos a seguir malas vibras. Les digo, si a alguien no le gusta, pues investigue. Lo que de verdad yo los invito a que investiguen. Y si no, pues abran su canal y pónganles a investigar y den ustedes lo que quieran darle. ¿Vale? Yo con todo cariño y mucho entrego mi trabajo. Estos haters que de plano se meten, voy a personalizar para que no, voy a tener que meter otro filtro para poder que este tipo de mala vibra no llegue. Lo quise leer para que enfrente de ustedes y no fuera a escondiditas. Lo acabo de bloquear y saqué al señor de aquí, ¿vale? Porque no me parece que me venga a reclamar en mi canal algo que yo estoy compartiendo con mucho cariño, con todo el corazón, y no voy a revelar mis fuentes, mi hermano. Si me estás viendo todavía, no, y menos a gente como tú, no tengo por qué, vale, no importa. Total, las moscas se espantan con haciéndoles vale, familia, nos vemos próximamente. Todavía hay lugares para la ceremonia de Abuelita Sagrada del 13 de abril, de verdad, y para el retiro también de agosto. Hay los que estén interesados y sientan un llamado a sanar con toda la fuerza del amor que hay dentro de ti y encontrar esas partes rotas que no has encontrado. Bienvenidos. Familia, me despido con todo el corazón. Muchas bendiciones, nos estamos viendo pronto. Primeramente Dios, ahí nos estamos viendo el otro viernes en vivo. Y si no, por lo pronto, aquí nos vemos. Bendiciones. Ajo.